Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Hermes y Afrodita. Primero vamos a empezar por Hermes, el cual es el heraldo divino. Su nombre se derivó casi con toda seguridad de la palabra griega herma, que significa montón de piedras o mojón. Un mojón es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo para marcar el límite. Dichas marcas aparecían comúnmente en los márgenes de los caminos de Grecia, donde servían como marcas territoriales y delimitaciones. Parecería entonces que Hermes surgió de algún modo relativamente humilde, como el del montón de piedras, el poder que se suponía que residía en los mojones. Se concibió un mito etiológico para dar cuenta a esta asociación, sin dudar en un momento bastante tardío, cuando los dioses lo llevaron a juicio tras haber matado a Argos. Como en el momento de la sentencia tenían que lanzar un guijarro, que es una piedra pequeña y redondeada a causa de la erosión que se encuentra generalmente a las orillas de los ríos y arroyos, en dirección hacia él para absolverlo. Se formó a su alrededor un montículo formado con dichas piedras. Desde el periodo arcaico tardío en adelante, los mojones se erigían en forma de una columna de piedra rectangular con una cabeza, con barba en sus extremos y un falo, normalmente erecto. Tal objeto fue conocido por los griegos como Hermes. Atenas destacaba especialmente por la cantidad de mojones que podían verse en las calles y plazas. Al imaginarlo de forma antropomórfica, Hermes es descrito sobre todo como un heraldo. Es representado de manera característica con el sombrero de ala ancha de fieltro que los viajeros griegos usaban para protegerse del sol y el bastón del heraldo. Su función más importante es la de ser mensajero de los dioses y de Zeus en especial. A veces se le enviaba simplemente para comunicar la voluntad de Zeus, como cuando viaja veloz sobre las olas como un pájaro hasta la isla remota de Calipso, para ordenar la liberación de Odiseo. Todo el episodio es muy característico de Hermes, que tiende a ser discreto, incluso furtivo, en sus acercamientos y acciones, pero que casi siempre es benévolo con los mortales. Los heraldos mortales podían invocar su protección y también preside las artes que se necesitan para la comunicación efectiva, tales como la oratoria y el discurso persuasivo, o la traducción e interpretación en los asuntos relacionados con el extranjero. Como intérprete que era, fue por tanto conocido como un hermeneus, y de ahí el término de hermenéutica. Es el dios del camino y protector de todos los que pasan por él, ya sea de forma abierta para asuntos legítimos o de manera más escondida para propósitos inocuos. Asimismo, también era el dios de los timadores y ladrones, porque otorga fortuna sea uno ganado de forma honesta. Estaba involucrado en la fertilidad humana y otro de sus más antiguos emblemas era el falo, que siempre permaneció como un prominente elemento en su culto. Como Dios conocido asociado con los límites y su transgresión, era capaz de atravesarlos y así ayudaba a otros a cruzar el límite más formidable de todos, el que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos. Uno de los logros más grandes de esta deidad fue su famosa negociación con Hades. La historia cuenta que Hades, al estar tan solo encerrado en el inframundo, secuestra a Perséfone y la hace su esposa. Su madre, al no encontrarla, se entristeció mucho y esto hizo que la tierra pasara un largo periodo de agonía. Su padre Zeus, al ver lo mal que lo pasaba el mundo, envió a Hermes a rescatar a Perséfone. Al cabo de un rato, y gracias a su gran elocuencia, este logró convencer a Hades de dejar salir a Perséfone a reunirse con su madre durante 6 meses y luego regresar al inframundo por otros 6 meses más. De esta forma, los 6 meses que estaría en el inframundo, otoño-invierno, representa la tristeza de su madre, y los 6 meses en la tierra con su madre, primavera-verano, la alegría de estar juntas de nuevo. Aunque puede llegar a estar asociado con la muerte y el viaje a las profundidades,
Hermes nunca ha sido descrito como un dios terrible o formidable, como es el caso de Hades y Tánato, sino cortés y amable, como corresponde a un heraldo. La leyenda de su nacimiento. Zeus lo engendró con Maya, una ninfa que vivía en una remota cueva en el monte Silene al noreste de Arcadia. Nació al amanecer. Al mediodía ya tocaba la lira y esa misma noche robó el ganado de Apolo. Hermes saltó de la cuna al poco de nacer y salió de la cueva de su madre. Al encontrar una tortuga justo a la salida, tocado por una inspiración, la tomó y la llevó a la cueva para convertirla en un instrumento musical. De camino a Pieria, al norte del Monte Olimpo, un paseo muy normal para un bebé, robó 50 vacas de un rebaño que pertenecía a Apolo y las llevó lejos, haciéndolas caminar marcha atrás sobre sus propios pasos para confundir al que siguiera su rastro. Él caminaba de frente y ocultaba su rastro con sus sandalias que había improvisado con ramillas de mirto y tamarisco. Autores posteriores sugieren que ocultaba las huellas del ganado atando ramas a sus colas que funcionaban como cepillos y las borraban, o que ajustó pequeñas botas a sus patas. Al llegar al río Alfeo, al oeste del Peloponeso, esa misma noche Hermes se detuvo y encendió un fuego con unas varillas de su invención. Luego mató a 2 de las vacas y dividió su carne en 12 porciones que ofreció en sacrificio a los 12 dioses. Al alba, volvió por fin a la cueva de su madre en Silene, se deslizó por el agujero de la cueva y se arropó en la cuna, la pura encarnación de un inocente bebé. Maya no cayó en el engaño e hizo lo que pudo para regañarlo, pero el dios replicó que únicamente quería lo que le correspondía como hijo divino de Zeus, y que si no se lo daban, lo robaría lo mejor que pudiera. Apolo se enteró y se enfureció y lo llevó ante Zeus. Hermes negó saber dónde estaban y que era muy joven para saber dónde estaba su ganado. Zeus se rió de su descaro y le ordenó que llevara a Apolo al lugar donde estaba escondido. Allí lo apaciguó con una canción y Apolo quedó tan fascinado con el sonido del instrumento recién inventado que acordó cambiarle su ganado por la lira. Para consolarse por la pérdida de su lira, Hermes inventó un sencillo instrumento que se llama la flauta de pastor. Tras pedirle a Hermes que jurase nunca volvería a robarle, Apolo juró convertirse en su mejor amigo y le ofreció un bastón dorado con 3 ramas. Podría identificarse con el caduceo de Hermes. Zeus ordenó por su parte que Hermes tutelara el comercio, bestias y rebaños, y lo nombró su mensajero en el Hades. Otra versión, que es una parte importante de los rastreadores, drama satírico basado en el mismo cuerpo de leyendas, ha sido recuperada a partir de papiros. Se trata de una obra burlesca en la que Sileno dirige un coro de sátiros que persiguen al niño ladrón del ganado en nombre de Apolo. El relato de Apolodoro de las aventuras del joven dios contradice el himno homérico en ciertos detalles. La invención de la lira por parte de Hermes se pospone hasta después del robo del ganado, cuando es capaz de utilizar las tripas de las piezas muertas para fabricar las cuerdas. Además, en esta versión, Apolo codicia el segundo invento musical, la flauta del pastor, y le ofrece la vara dorada a cambio. Pero Hermes pide además recibir el arte de la adivinación y Apolo le enseña, por ello el uso de los guijarros adivinatorios. Si bien se dice que Hermes fue padre de varios hijos, nacido de dichas relaciones como Filónide y Herce, nunca se casó, ni está ligado con ninguna diosa en el mito más antiguo. Sin duda, era inevitable que Hermafrodito, el dios menor bisexual, llegara a ser descrito como hijo de Hermes y Afrodita. El culto a este ser extraño derivó probablemente el culto chipriota de Afrodito, la Afrodita masculina con barba. Un autor que se refiere a él como hijo de Hermes parece considerar que fue un hermafrodita desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, Ovidio relata una leyenda que explica su forma distinta al contar que había sido un hermoso joven,
que se había fundido con una amorosa ninfa de las aguas. Hermafrodito, tal como era llamado a partir de sus padres, fue criado por ninfas náyades en las cuevas del monte Ida en Troade, pero abandonó su casa a los 15 años para recorrer Asia Menor. Cuando llegó a Caria, al suroeste, Salmacis, la ninfa de un manantial en esa zona, se enamoró apasionadamente de él cuando lo vio aproximarse a su estanque. Aunque el ignorante joven sencillamente se sintió avergonzado cuando comenzó a seducirlo, ella aprovechó la ocasión cuando él se lanzó a sus aguas para darse un baño. Lo agarró fuertemente y pidió que los dos estuvieran unidos para siempre y se fundieron en un único ser con las características de ambos sexos. Al observar el cambio que había tenido lugar, Hermafrodito rogó a sus padres divinos que el hombre que se bañara en aquel lugar quedara privado de su virilidad. Aunque es el único mito propio de Hermafrodito, este aparece bastante a menudo en obras de arte. Durante la época helenística, cuando los artistas griegos llegaron a estar cada vez más atraídos por temas anómalos y dramáticos, esta figura ambigua era muy apreciada y han sobrevivido numerosas representaciones, muchas de ellas poseedoras de una belleza morbosa en la que aparece con los genitales de un hombre, pero el pecho y constitución de una mujer. En otra versión, Hermafrodita era un joven de gran belleza. Se cuenta que una mañana, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, el joven sintió calor y decidió darse un baño en el lago para refrescarse. Se quitó la ropa que llevaba y se metió desnudo en el agua, ajeno a que alguien estuviera observándolo. Salmacis, una ninfa que vivía en ese lago, se quedó asombrada por el cuerpo del joven, por lo que se acercó hasta él con la intención de conquistarlo. Hermafrodita se negó, tratando de escapar del fuerte abrazo que le había dado la ninfa. Mientras luchaban, Salmacis rezó a los dioses para que sus cuerpos nunca se separaran, y le hicieron caso. Por obra divina, ambos cuerpos y ambos sexos se fundieron en uno solo para siempre. Su mito de Hermafrodita, como tantos otros de la cultura clásica, sirvió para dar una explicación teológica a la existencia de personas que reúnen atributos de los dos sexos. Hoy día, su nombre se ha convertido en el adjetivo que usamos en español para decir que una persona o animal tiene dos sexos. El mito clásico no ha pasado desapercibido a lo largo de la historia, siendo común su representación en cuadros y esculturas. Entre las más destacadas encontramos al Hermafrodito Durmiente del Museo del Louvre, una escultura del siglo II a.C. En 1619, Bernini esculpió el increíble colchón sobre el que se asienta a petición de la familia Borges. Los latinos identificaron a Hermes con Mercurio, cuyo nombre indica en latín que era un dios de comerciantes y de sus mercancías. Mercurio se representaba a menudo con atributos similares a los de Hermes y parece que se originó como un vástago romano del dios griego. En la mitología griega, Afrodita es la diosa de la belleza, la lujuria, la pasión y todo lo relacionado al sexo y la reproducción. Se dice que fue nacida del esperma de Urano, al que le fueron cortados los testículos por Cronos, y Afrodita nació en el mar, siendo una adulta e inmediatamente fue deseada por muchos dioses. Luego de que Hera quedara atrapada en aquel trono de oro obsequiado por Hefesto, Afrodita fue concedida a Hefesto como indemnización por los maltratos recibidos por el Olimpo. Zeus no dudó en cederle a Hefesto debido al problema que podría representar una pelea entre los dioses olímpicos por poseerla. Hefesto la cubrió de regalos, muchísimas joyas, de las más variadas y preciosas, e incluso un cinturón que la hacía más deseable ante los hombres. Aunque Afrodita estuvo casada con Hefesto, jamás estuvieron juntos, ya que la diosa no lo deseaba. Ares sería quien aplacaría los deseos y la lujuria de la diosa, aunque esto significaría el adulterio en el Olimpo. Al enterarse por manos de Hefesto de su adulterio, muchos dioses prestaron muy poca atención a los reclamos del dios. En su lugar, todos sintieron envidia de Ares
y desearon estar en su lugar. La diosa Afrodita jamás tuvo descendencia con su esposo Hefesto, más aún si la tuvo con Ares. Fueron 6 hijos: Fobos, Deimos, Anteros, Eros, Armonía y Mero, con Dionisio, Himeneo y Priapo, junto a Hermes, Hermafrodito, Peito y Tique, con Poseidón, Arrodo, y entre los mortales, Beroe, Eneas, Érice y Astino. En otra versión se dice que Afrodita era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, también en cierto sentido del amor conyugal, aunque Hera solía dominar en esa área. Tenía asociaciones marinas como diosa que estaba conectada naturalmente con el agua y la humedad, y se decía que había surgido del agua en el conocido mito de su nacimiento. De ahí su título de la que surge del mar. A menudo se le representa con una concha como atributo o con un delfín. Ha sido ampliamente venerada como protectora de marineros al llevar calma a la mar o conducir a la victoria en las batallas navales. Como diosa del amor, Afrodita normalmente es asistida por Eros, la personificación del deseo amoroso, que cumple sus propósitos al inspirar amor tanto en dioses como en mortales. Después de presentarlo como un poder primordial cosmogónico, la teogonía cuenta más tarde que asistió a Afrodita desde el momento de su nacimiento y que la acompañó al Olimpo, donde ascendió para unirse con los otros dioses. En la literatura posterior a menudo se le vincula de manera más estrecha al convertirlo no solo en su asistente, sino en su hijo. La idea aparece por primera vez en un fragmento de Simónides, que lo describe como el niño implacable que ella tuvo con Ares. Sin embargo, en el tema de su nacimiento, los poetas e inventores de cosmogonías ofrecieron todo tipo de sugerencias contradictorias. Los primeros poetas líricos tienen mucho que decir sobre Eros y el poder irresistible que ejerce sobre sus víctimas. Agridulce, agita el corazón del poeta como un viento que desciende por los robledales de la montaña. Es también un tejedor de historias, un encantador que utiliza las artes mágicas para arrojar a sus víctimas en las redes de Afrodita. Eurípides es el primer autor que sugiere que inocula esta obsesión compulsiva con sus flechas. Además de ser un dios de poetas y autores de cosmogonías, se le rindió culto de forma bastante extensa. Algunos de sus cultos eran sin duda muy antiguos, especialmente el de Tespis, donde es representado en una estela en piedra sin figura humana, sin duda de una antigüedad venerable. Su culto e imágenes en los gimnasios reflejan su relación con el amor homosexual, como el que se despierta con los atractivos físicos de hombres jóvenes y muchachos. En la épica helenística de Apolonio de Rodas, por ejemplo, Afrodita se acerca a su travieso y desobediente hijo para hacer que Medea se enamore de Jasón. Consigue su conformidad al prometerle una bonita pelota, toda dorada, excepto la parte que cubría una espiral azul oscuro, una maravilla fabricada para Zeus. En las Metamorfosis de Ovidio, Apolo regaña al dios niño por atreverse a utilizar su arma favorita, el arco, y el pequeño se enfada hasta el punto de disparar a Apolo una afilada flecha de oro que le hace enamorarse de la ninfa Dafne, y a ella una flecha roma de plomo que le genera rechazo por su admirador. En sus mitos, la diosa del amor no es en ningún caso promiscua. En ciertas ocasiones intervenía para ayudar a amantes mortales, entre los que se destaca París cuando la juzga más hermosa que Hera y Atenea, y el pretendiente de Atalanta. Por el contrario, en algún momento actúa contra mortales que rechazan venerarla o se burla del don del amor, como ya hemos visto con Esmirna o en la historia de Hipólito. Al igual que en la mitología, en el arte, Afrodita vacila entre diferentes tipos. Sus figuras orientales, como en los ídolos arcaicos encontrados en Chipre, la muestran desnuda, normalmente con una o las dos manos junto a sus pechos y con sus genitales abiertamente enfatizados. Sin embargo, en las estatuas griegas más antiguas, desde los periodos arcaico y clásico, aparece en su mayor parte decorosamente cubierta con largas vestiduras y posee cierta dignidad rígida que no sería inapropiada a Afrodita. Desde la mitad del siglo IV en adelante,
Las esculturas normalmente la retratan desnuda o semidesnuda, en imágenes que varían según la habilidad del artista, desde estudios notables del cuerpo de una mujer joven y bien proporcionada, a monumentos que transmiten la idea de una belleza ideal. La más popular de las estatuas que ha llegado hasta nuestros días es la de Venus, de Milo, la Afrodita de Melos, en el Louvre. Es una obra original del siglo II a.C.